también somos afortunados porque hubo unas mentes muy agudas que fueron testigos de excepción de todos estos fenómenos, que fueron los escolásticos de nuestro siglo de oro español, catedráticos, casi todos ellos de teología, filosofía o derecho, centrados en torno a la Universidad de Salamanca, Coimbra y aledaños, y que fueron los primeros científicos que teorizaron sobre lo que estaba sucediendo. Y una de las contribuciones, de las que yo estoy más orgulloso, de las humildes contribuciones de un servidor, es haber analizado a fondo cuáles fueron las aportaciones a la teoría bancaria por parte de nuestros escolásticos del siglo de oro. Y al final, recapitulando, uno llega a la conclusión de que fueron en gran medida precursores de los teóricos de la Escuela Austriaca de Economía. Vamos a verlo brevemente, vamos a ver las aportaciones, sobre todo de estos pensadores que estaban, digamos, agrupados en torno a dos escuelas que yo creo que se pueden distinguir claramente y que de alguna forma son precursoras de las que después se denominarían escuela monetaria, currency school, y escuela bancaria, banking school, en la Inglaterra del siglo XIX, es decir, de 300 años después. Y estos pensadores hacen unas contribuciones importantísimas, muchas de las cuales trágicamente se olvidan y no son redescubiertas por los teóricos de la economía hasta 3 o 4 siglos después. Vamos a verlas brevemente. Tenemos primero el caso de Luis Sarabia de la Calle. Este es un autor de un libro que tiene el mérito que fue escrito en castellano, se llama Instrucción de Mercaderes, y fue publicado en Medina del Campo en el año 1544. Bueno, es un libro muy variable, tiene una parte muy crítica, como no podía ser de otra manera, contra la usura, pero el capítulo dedicado a los banqueros es una pequeña joya, así como también el capítulo dedicado al análisis de los precios. ¿Qué es lo que determinan los precios? ¿Están determinados por los costes o es al revés? Y él concluye que la relación entre costes y precios es contraria a la que se suele pensar, que no son los costes los que determinan los precios. Dice que los que piensan que los precios, el justo precio de las cosas viene determinado por el coste, peligros o costas de hacer las cosas, yerran mucho, porque el justo precio de las cosas viene determinado por la abundancia o escasez de mercaderías, de mercaderes y dineros. La estimación subjetiva es la que determina el precio, y en función de eso los empresarios están dispuestos a asumir costes para producir bienes que esperan vender con beneficios. Son los costes los que siguen a los precios y no al revés. Otra aportación de enorme valor de Luis Sarabia de la Calle. ¿Qué es muy duro con los banqueros? Sarabia de la Calle califica a los banqueros de hambrientos dragones, que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, todo lo roban y ensucian, como las arpías del Pineo. Dicen que los banqueros salen a la plaza y rúa con su mesa y silla y caja y libro. Para ser banquero nada más había que salir a la calle, ponerse en medio de la calle, con una silla, una mesa, recuerden, trapeza, una caja para meter dinero y libro, como las rameras al burdel con su silla. Sarabia de la Calle, con muy buen criterio jurídico, manifiesta que es incompatible con la naturaleza del depósito de dinero el percibir interés, porque en todo caso, si damos dinero en guarda o custodia, será el cliente el que tenga que pagar algo al guardador por ese trabajo. Dice que si recibimos interés del banquero, es que estamos haciendo una operación que no es la de depósito, que estamos aceptando implícitamente que el banquero preste el dinero. Y eso es un contrato radicalmente distinto del contrato de préstamo. Y entonces, fíjense ustedes cómo razona él. Dice que el que hace esto comete un pecado, por tanto irá al infierno en su caso. Incluso el cliente que hace este depósito dice, no le libra de culpa, es decir, de pecado, al menos venial, por encomendar el depósito de su dinero a quien sabe que no le ha de guardar su depósito, sino le ha de gastar su dinero, como quien encomienda la doncella al lujurioso y el manjar al goloso. Oiga usted, depositante, no sea idiota. Si usted deposita su dinero y recibe un interés a cambio, no se haga el despistado, no mire para otro lado, porque es imposible que le paguen algo a no ser que se estén apropiando de una parte de su dinero y prestándolo. De nada vale decir, no, yo lo he entregado en depósito, y luego incluso cuando vas a pedir el dinero, si no está allí, gritar, llorar, rasgarte las vestiduras, porque en última instancia tú eres el primero y principal responsable al haber mirado para otro lado.
Esto es como si yo a un guardaespaldas le dejo en guarda o custodia la virtud de mi hija. Y luego le digo, eso sí, ponla a producir, porque necesito que me pagues, como consecuencia de su trabajo, 1000 euros todos los días. Y miro para otro lado. Si luego resulta que me entero que la ha prostituido, el principal culpable soy yo, por haber encomendado a la doncella al lujurioso. O como el que entrega a un niño pequeño un pastel de rica miel diciéndole, oye, aquí tienes el pastel, guárdamelo, y luego miro para otro lado. Ese pastel va a durar menos que un pastel a la salida de un colegio, como decimos en un castellano, porque los niños son muy golosos y no van a poder resistir la tentación. Es clarísima, por tanto, la doctrina de Saravia de la Calle, que además la expone con mucha gracia, aparte de con mucho ingenio, y sigue de cerca el desarrollo teórico jurisprudencial que ya vimos en la época de los jurisconsultos romanos. Otra cosa en la que incide Saravia de la Calle es los enormes beneficios que ganan los banqueros privados. Fíjense lo que dice. Y ya que dice que el banquero debía de recibir un salario pequeño y moderado del depositante. Y sin embargo, no solo no reciben salario, pagan interés y además que ganan muchísimo dinero. ¿Cómo es esto posible? Porque negocian apropiándose de los depósitos en todo tipo de actividades. Dice, y ya que recibiese de salario, había de ser moderado, con el cual os sustentásedes, y no tan excesivos robos con que hacéis casas superbas, y compráis ricas heredades, tenéis excesivas costas de familia, muchos criados, hacéis grandes banquetes, y vestís tan costosamente, especialmente que cuando os asentasteis a logrear erais pobres y dejasteis oficios pobres. ¿Cómo es esto? Que los banqueros empiezan de pobres y en muy poco tiempo se convierten en millonarios. Y además desarrolla una incipiente teoría del ciclo, porque explica cómo los banqueros dan lugar a una expansión artificial que tarde o temprano da al traste con todo. Critica, dice que como consecuencia de la actividad de los banqueros, la gente compra como si hubiera más dinero del que en realidad hay. Dice, de todo lo cual es notorio son principio y ocasión estos logreros, los banqueros, porque a no los haber, cada uno trataría con su dinero en lo que pudiese y no en más, y así valdrían las cosas en su justo precio, y no se cargaría más de lo que valen al contado. Se da cuenta de que la banca comercial fraccionaria multiplica los medios de pago y hace que los precios suban, por tanto el justo precio queda distorsionado. Está uno dispuesto a pagar mucho más de lo que en realidad se hubiera pagado si no hubiera existido el sistema de banca con reserva fraccionaria.